Bienvenidos al curso de Java SE. En esta ocasión estaremos trabajando con las clases abstractas. Es un tipo de asociación entre clases donde se identifica una clase padre y las clases hijas implementarán los mismos métodos. Veremos una diapositiva donde podemos visualizar más características de este tipo de clases. Bueno, como había dicho, como concepto de clases abstractas podemos decir que son unas clases que definen un tipo de comportamiento entre clases. Podemos leer este pequeño apartado para tener una idea mejor de lo que podremos hacer con ella. También veremos un ejemplo práctico de la creación de una clase abstracta y de su utilización. También sabremos que existen algunas características de las clases abstractas que no es posible referenciarlo como objeto. Sin embargo, las clases hijas sí es posible. Esto es porque las clases abstractas tienen una implementación parcial de los métodos y luego en las clases hijas se vuelve a implementar por completo. Lo que hace es mantener un estándar entre las clases para su utilización, tipo un contrato entre las clases. Bueno, veremos como un ejemplo práctico. Aquí tenemos un ejercicio ya preestablecido donde tenemos nuestra clase figura. Como ven, tiene el estereotipo abstract. Se ubica en el paquete ejemplo java.entidad y tenemos las relaciones de herencia que van con círculo y con cuadrado, que también tienen el estereotipo final, que significan que ya no se puede heredar de esta clase. Tenemos la clase punto, que lleva referencia como una agregación, por el rombo no está pintado. En este caso lo que hacemos es crear una variable punto dentro de la figura y obtenerlo mediante los métodos get y set. Como vimos en un video anterior, no es necesario inicializarlo cuando es agregación. En cambio, composición, como vemos aquí, sí es necesario inicializarlo. En este caso lo que tendremos es, como habíamos visto en el ejemplo, no es posible inicializar una clase figura abstracta, por ello utilizaremos una lista de figuras. Y luego tenemos nuestra clase de prueba, que también implementa la composición con su variable aplicación. Primeramente, el ejercicio nos pide para crear un proyecto Java llamado proyecto ejemplo clase abstracta. Abrimos nuestro Eclipse, creamos nuestro proyecto. Es bueno que lean algunos apartados, además que pueden conseguir fácilmente en internet, sobre los conceptos y otros aspectos teóricos que no abarcan la diapositiva. Como así también verán en la práctica su utilidad a través del polimorfismo. Compartimos nuestra pantalla para tener una visualización del ejercicio. En este caso tenemos que visualizar por qué clase empezar a trabajar, debido a que cada clase depende de otra. Así como vemos en la figura, tenemos que cuadrado
depende de figura. También tenemos que círculo depende de figura y nuestra figura depende de punto, porque una variable punto se tiene que crear dentro de figura. Por lo tanto, empezamos por la clase punto en el paquete ejemplo java.entidad. Creamos nuestra nueva clase. Definimos el paquete ejemplo java.entidad y la clase punto. Tenemos la variable x y la variable y, que serían los puntos cardinales de nuestra figura. Este proyecto va a tratar de crear varios círculos y varios cuadrados, y luego dentro va a utilizar la clase figura como un padrón de estos tipos de clase, como una referencia, que es cuadrado la clase hija de figura, y figura puede contener un círculo y un cuadrado. Y luego tenemos una lista de figuras, y va a imprimir con relación al objeto que había sido instanciado. Si se creó una clase círculo, va a imprimir los atributos de la clase círculo, como así también los métodos calcular área y calcular perímetro. Por ello, dentro de estos tendremos que crear el método toString imprimiendo esos métodos. Tenemos nuestras variables, creamos el método constructor. Creamos OK. Creamos el constructor por parámetros. Luego inicializamos nuestras variables. Utilizamos los métodos getter y setters. Luego generamos el método toString. En este caso no desciende ni una clase padre a no ser el objects, y no tiene ningún método, solo métodos constructores. Por lo tanto, ya tenemos listo nuestra clase punto. Luego vamos por la clase figura. En este caso podemos marcar, como el estereotipo es abstract, podemos marcar aquí y podemos darle en finalizar, y vemos cómo nos crea nuestra clase. Como vemos, añade antes de la palabra reservada class, añade la palabra abstract, aunque podemos realizarlo en forma manual también. Creamos nuestra variable private in código. Luego tenemos nuestra variable punto por mediante agregación. Private, el tipo de variable va a ser el tipo de variable de la clase, que es punto. Luego tenemos
tenemos que utilizar el método constructor. Inicializamos nuestra variable. En este caso, ya que se trata de una variable de agregación, no lo inicializamos dentro del método constructor, lo utilizamos, o sea que mediante get y set. ¿Esto qué significa? Que al momento de crearse una figura no va a ser necesario crearse un punto de por sí, o sea que si es que no lo utilizamos por los set y get, nuestra variable punto será una variable nula, porque en este caso apenas se dice qué tipo de dato va a ser y nuestra variable punto se lo inicializa, o sea que no se lo inicializa, por lo tanto su valor es nulo. Y si queremos acceder a ella sin antes utilizar los métodos set y get, nos va a dar un error de null point exception. Por lo tanto, ahora creamos los métodos get y set. Marcamos los dos atributos. Como ven, de esta manera estamos implementando la agregación. Luego nos queda el método abstracto calcular área y el método abstracto calcular perímetro. ¿Cómo lo hacemos? La variable es public, luego escribimos la palabra reservada abstract, el nombre de nuestro método calcular área. En este caso también lleva la palabra, el valor de retorno, que es doble. Como ven, un método abstracto no es necesario implementar un cuerpo propiamente, o sea que es implementado sin cuerpo, cuya implementación vamos a realizar en la clase hija. Método abstracto cuya implementación se hace en la clase hija. Estos son las únicas formas de definir un método sin cuerpo, son en las clases abstractas. Mediante las clases abstractas estamos forzando que se implementen estos métodos. Si una clase hereda de figura, estamos forzando que esta clase que hereda implemente sí o sí este método, o dará un error de compilación. Bueno, tenemos otro método abstracto que es calcular perímetro. Como ven, ni es necesario llamar una sentencia de retorno, por lo que la palabra reservada doble aquí no es necesario colocar la palabra reservada return para retornar un tipo de valor. Tampoco si el método es sin retorno, no es necesario, etc. Veremos entonces más tarde la implementación de estos métodos. Luego tenemos nuestro método toString, que podemos concatenar los valores obtenidos en calcular área y calcular perímetro. Aunque estos métodos no solamente sirven de contrato entre clases.
método toString. Podemos añadir los métodos a ver qué tal queda luego posteriormente. Calcular área y calcular perímetro, le damos OK. Bueno, tenemos ya implementado nuestra clase figura. En este caso, como vemos, cuadrado depende de figura y la clase aplicación depende de figura, por lo tanto ya terminamos con la clase figura. No hace falta inicializar ninguna variable más que código que figura aquí y la variable punto que podemos visualizar aquí. Podemos guardar nuestra clase, control S. Luego nos falta crear nuestra clase círculo, que tiene el estereotipo final, y cuadrado también el estereotipo final. Como había explicado anteriormente, significa que no se pueden heredar más de esta clase, lo que hace un código más seguro y más confiable. Creamos una nueva clase, en este caso círculo. Seleccionamos la clase padre, que es figura. Podemos clicar en la pestaña final, la opción final, y podemos ver cómo queda. Entonces creamos una clase en el paquete ejemplo entidad, nombre de la clase círculo, el estereotipo final y la clase padre, que es figura. Le damos finalizar y como ven ya implementa los métodos obligatorios al extender de una clase abstracta. Bueno, ¿cómo quedaría esto si lo hacíamos de forma manual? Podemos borrar esto aquí, podemos borrar esto y borrar esta parte. Entonces la palabra final se lo agrega antes de la clase, y como sabemos la extensión se lo agrega después del nombre de la clase, extend figura, ¿verdad? Bueno, acá automáticamente nos da un error de compilación que no podemos ver qué nos dice. Que nos dice que la clase círculo no tiene implementado los métodos abstractos calcular perímetro y calcular área. Por lo tanto nos va a sugerir algunas respuestas, algunas posibles soluciones, que es implementar dichos métodos o hacer que nuestra clase círculo sea una clase abstracta. Es un pequeño detalle. Si una clase no implementa todos los métodos, en este caso calcular área y calcular perímetro, automáticamente queda en una clase abstracta también. Esto da un error de compilación al ser final también, y ahí tenemos. Por lo tanto, una clase si extiende de figura y no va a implementar estos métodos calcular área ni calcular perímetro, automáticamente se convierte en una clase abstracta. En este caso no es el ejemplo, esta es una clase de tipo final y extiende de figura, y vamos a utilizar sus métodos. Clicamos aquí entonces y implementamos los métodos adecuados. Es aconsejable borrar estas líneas para evitar mucho código, aparte queda fea el código. Bueno, luego continuando tenemos nuestra variable tipo y nuestra variable radio. Podemos leer un poquito de lo que nos pide el ejercicio si es que fallamos en algún momento.
Implementar en cada método toString la impresión por consola de los atributos de la clase, los atributos de la clase padre si fuese el caso, en el caso de la clase cuadrado, y círculo implementar la impresión del resultado del cálculo del área y el perímetro. Bueno, estamos a tiempo aún. Entonces creamos nuestra variable tipo private string tipo. Podemos agrandar también la letra para mayor visualización en el video. Vamos a aceptar, ok. Bueno, tenemos la variable tipo y tenemos la variable doble radio. En este caso no tenemos más ninguna variable que utilizar, pues solamente tenemos la asociación de herencia que ya la implementamos. Luego sería importante también crear los cálculos pertinentes para calcular el área y para calcular el perímetro. Luego creamos el método constructor. Luego inicializamos nuestras variables tipo es igual, podemos ya inicializarlo con el tipo círculo, y radio podemos inicializarlo en 0. También emite la palabra de, indicando que es el tipo doble. Luego tenemos el método toString. Como nos había dicho, utilizamos la impresión de los métodos calcular área y calcular el perímetro, que nos concatena a nuestro string mediante el signo más. Luego los métodos get y setters fundamentales. Pues bien, ya tenemos ahí implementado. Ahora nos resta implementar el resultado para calcular el área, en este caso de círculo. Para ello recurrimos a la fórmula de calcular área, que es pi por radio al cuadrado. Bueno, ¿cómo traducimos esto en lenguaje Java? Podemos decir que pi, un valor relativo que es 3,14, pi es igual a 3,14, o utilizar la clase match directamente, que tiene guardado una variable estática el valor de pi en toda su extensión. Por lo tanto, utilizamos entonces la clase match del paquete java.lang y la variable pi. En este caso ven que una variable estática y como una constante lleva todas las letras en mayúscula. Y luego nuestra R, que en este caso el radio va a ser de forma genérica el radio que tenemos aquí, nuestra variable. Lo multiplicamos por nuestro radio y al cuadrado. ¿Y cómo le damos este radio al cuadrado? Esta parte podemos simplemente colocar en una variable auxiliar
o directamente en nuestra variable o nuestra sentencia de retorno. Como ven ahí ya tenemos solucionado. En este caso tenemos que elevar este radio al cuadrado, por lo tanto utilizamos también una clase auxiliar que es la clase match.pow. En este caso tenemos dos argumentos, que el primero va a ser nuestro radio, ¿verdad? Y el segundo la potencia al cual será elevada la base. Esta es la base y este es nuestra potencia o nuestra expresión. En este caso podemos rodearlo con paréntesis para una mejor expresión. Bueno, ya tenemos entonces nuestro pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Luego ahora calculamos el perímetro, que es 2 pi por radio. Cambiamos entonces esto. 2 por pi. En este caso. Y por nuestro radio. Ahí lo tenemos, 2 pi por radio. Ya tenemos la fórmula para calcular el área y para calcular el perímetro. Nuestra clase círculo. Por lo tanto damos finalizado esta clase y luego seguimos con nuestra clase cuadrado, que también sigue el mismo esquema. En este caso tiene dos métodos constructores, uno el por defecto y otro por parámetros. Está en el mismo paquete. Ejemplo java.entidad, nuestra clase cuadrado, que es final y también hereda de figura. Le damos finalizar. Ya nos crean los métodos necesarios. Creamos nuestras variables que nos piden. Private string tipo, private doble lado. Tampoco es necesario crear alguna variable adicional. Creamos el método constructor por defecto. Source generate constructor from superclass. Inicializamos nuestras variables. En este caso el tipo va a ser un tipo cuadrado y nuestro lado lo inicializamos a 0. Generamos el método constructor usando campos, o sea que va a recibir el valor del tipo y va a recibir el lado y lo va a cargar en nuestro atributo de clase, que es señalado mediante la palabra reservada this. Luego tenemos el método toString, pero antes creamos los métodos get y setters. Como se acuerdan, el método toString va a obtener la concentración de calcular perímetro y calcular área. Generamos el toString source. Nuestros métodos calcular área y calcular perímetro. Ya tenemos todo, ahora nos falta implementar la fórmula para calcular área de nuestro cuadrado. Algo más sencillo, sin ninguna clase auxiliar.
directamente nuestro lado por lado, o podemos usar el match.po, no importa eso, lado por lado, o también es posible escribiendo match.po y colocar el lado al cuadrado. De una manera más elegante, cualquiera de los dos funciona. Esto podemos crear una variable auxiliar también del tipo doble, porque el retorno es el tipo doble retorno es igual, y lo cargamos esta operación. Podemos retornarlo así o retornar directamente esta variable auxiliar que habíamos creado. Da lo mismo. Para ver otra forma nada más. Luego calculamos el perímetro, que es lado por 4. Y ya tenemos implementada la fórmula para calcular perímetro y calcular área. Como ven, estas fórmulas son diferentes, ya sea para cuadrado o para círculo, porque cada figura es independiente su fórmula, o sea, para calcular dicha fórmula. Por lo tanto, ya terminamos el paquete ejemplo java.entidad. Luego seguimos a un nuevo paquete que es ejemplo java.movimiento.aplicación. Continuando, en este caso está en un paquete diferente, que podemos darlo aquí también, nueva clase. El paquete sería en este caso movimiento y el nombre sería aplicación. En este caso no es una clase especial, no es abstracta ni final, es una clase normal. Lo dejamos así y le damos finalizar. Podemos visualizar nuestro ejercicio. Nos dice en el método agregar figura que vemos aquí que está en la aplicación, recibirá figuras ya sea un círculo o un cuadrado por el parámetro. Tiene una sección de parámetros aquí y retorna una lista de figuras, lista figuras, que es nuestra variable. En este caso tenemos dos variables, también del tipo privado, número, figura actual, y private y max figura. Es para definir un máximo de figuras que soportaría la aplicación, para no llevar al infinito la agregación de figuras. Luego también tenemos una variable que es figura, que está soportando la composición. En este caso, como habíamos dicho, una clase abstracta no puede ser inicializada como tal. Por ejemplo, figura es igual new figura, por lo que nos lleva a crear una nueva implementación de ella. Por lo tanto, no se puede inicializar como normalmente lo estamos veniendo haciendo.
Por lo tanto, no es posible realizar esto, o se lo realiza de una manera diferente. Por lo tanto, nosotros vamos a crear una lista de figuras. Private list, siempre de java.util, y esta lista de figuras va a ser llamado lista figuras. Y luego, para utilizar la composición, lo inicializamos en el método constructor. Source, generate constructor, podemos hacerlo en forma manual. También public aplicación, como siempre el mismo nombre de la clase y sin ningún tipo de retorno. Llamamos al método constructor de la clase padre por convención. Luego inicializamos nuestras variables. El número máximo de figuras podemos dar un número 10. Ya lo inicializamos en nuestro método constructor. Esto puede variar. Y nuestra lista de figuras ya lo inicializamos. New array list del tipo figura. Esta figura que vemos aquí es la que tenemos aquí. Faltó una pequeña corrección en ese aspecto. Bueno, entonces con esto ya realicé un comentario. Implementación de la composición, que es esta aquí. Luego tenemos el método add figura y el método imprimir figura. Podemos agrandar esto. Public void add figura, que va a recibir una figura como parámetro. Lo que va a hacer es agregar esta figura dentro de nuestro array list. Ahora hay una pequeña, podemos nuestra lista figura y utilizamos el método que tiene de add y agregamos una figura que recibimos por parámetro. También podemos hacer una comparación aquí, por ejemplo, si ya llegó al máximo de figura o el número de figura actual es menor o igual a 10, podemos decir que lance una sección. Simplemente si es menor a max figura, que siga agregando. Eso depende de cada uno. En este caso solamente estaremos agregando y queda a cargo de ustedes realizar las validaciones correspondientes si fuese el caso. Entonces agrega una figura y podemos aumentar nuestro número de figura actual como un contador. Bueno, y el método imprimir figura lleva el método imprimir figura, está todo bien. Lo que hacemos es recorrer nuestra lista mediante un ciclo for.
este caso, al tratarse de una lista de clases, lo hacemos mediante la entidad. En este caso la entidad es figura, una variable cualquiera, y nuestra lista que habíamos creado. Recorremos e imprimimos esta lista var.toString mediante el toString correspondiente. En este caso, esta lista de figuras va a estar almacenando un círculo y un cuadrado y va a llamar al método toString correspondiente de círculo o de cuadrado. En este caso, esta variable var toma una diferente forma a cada ciclo, por lo que se llama, en este caso, polimorfismo, que estábamos viendo que nos piden en el ejercicio. En el método imprimir por medio del toString todos los atributos a través de un ciclo for, y en este caso vemos una de las características también del lenguaje orientado a objetos, que es el polimorfismo. También existen las interfaces que definen una asociación entre clases que ya no sea de herencia, o sea que no es necesario que sea perteneciente a un tipo de clase. En este caso, cuadrado pertenece al tipo figura y círculo al tipo figura. Las interfaces más bien ya pueden ser entre clases totalmente distintas que comparten algunos atributos entre sí. Bueno, vemos si ya terminamos y luego para realizar la prueba de nuestra aplicación. Luego tenemos el método, a ver, imprimir figura, falta el toString, que es más bien para completar source generate toString. Finalizamos. Luego creamos nuestra clase para la prueba en un nuevo paquete. Paquete prueba. En la clase prueba simplemente vamos a llamar al método agregar figura y agregamos un círculo en cuadrado, luego invocar al método para imprimir dicha lista. Bueno, nuestra clase prueba va a tener un método main para agregar un círculo y un cuadrado. Necesariamente primero tenemos que inicializar un cuadrado y un círculo. Ustedes pueden crear más figuras y ir probando. Acá tenemos cuatro atributos. Como ven, el primero, el código es de figura, el lado es de cuadrado, el punto es de figura y el set tipo es de cuadrado. Creamos primero los atributos de cuadrado, primero 10. Y el tipo ya no hace falta porque es definido en el método constructor. Podemos ver más adelante si nos imprime cuadrado. El código puede ser un código 1. Y para agregar un punto necesariamente tenemos que crear también una clase del tipo punto. Pequeño error. Cargamos los valores para la X y para la Y luego de tener
los valores cargados dentro de nuestro objeto PU, lo agregamos a nuestro cuadrado. Tendría la variable PU, que es nuestro objeto. En este caso solo nos faltaría agregar el tipo, que como ya dijimos, vamos a comentar esto también. Quad.setTipo. Esto ya es agregado, ya se agrega en el método constructor, por lo que no es necesario realizarlo. Si queremos hacer una variación, por ejemplo cuadrado 1, cuadrado 2, depende de cada uno. Ya tenemos un cuadrado, este cuadrado podemos agregar a nuestra lista. Para ello no podemos acceder directamente a nuestra lista que tenemos en nuestra clase aplicación. Por lo tanto necesitamos crear un objeto de aplicación. Creamos un objeto de aplicación para acceder a nuestro método para agregar una figura y agregamos un cuadrado. Luego también creamos una clase círculo para agregar a nuestra aplicación. Creamos el código 2. El radio podemos especificar el mismo radio. Vemos que para calcular el área y calcular el perímetro toma otro valor. Luego el punto, creamos otro objeto punto. Cargamos los valores. Escribo Q2. Y ya tenemos nuestras tres variables esenciales. Luego agregamos un círculo a nuestra aplicación. .add figura 0. Y por último llamamos al método imprimir de nuestra aplicación. Luego de realizar esto podemos ya realizar una pequeña prueba. Guardamos todos nuestros archivos. También este mismo punto podríamos haber agregado a nuestro círculo para que se solapen. En este caso solamente cambiamos aquí esta palabra número 2 y ya cargamos el mismo punto que habíamos asignado para cuadrado. Lo cargamos dentro del círculo. Podemos probar. Runas Java aplicación. Y como ven, estamos viendo, es aplicado el polimorfismo, accede al método constructor de la clase cuadrado, como así también de la clase círculo, como ven que se había definido en su método constructor. Luego el lado y el radio es el mismo, y como vemos el cálculo del área es diferente para cuadrado y el cálculo es diferente para perímetro. Realizar todos los atributos, todos los métodos que tenemos disponibles. En este caso no habíamos visto los atributos de la clase punto, porque dentro de nuestra clase figura tenemos llamado el método getPunto. O sea que tenemos llamado nuestra clase punto
En cambio el método toString de la clase figura no es llamado el método de cada clase hija, en este caso la clase círculo y la clase cuadrado. Podemos visualizar que nuestra clase hija, el método toString, no tiene implementado para imprimir el punto. Esto podemos cambiar sencillamente, podemos o concatenar aquí o volver a generar de manera automática. Le damos clic derecho, source, generate toString. Como habíamos dicho, los métodos que siempre implementamos, que es lo de calcular área y calcular perímetro. Y también tenemos los métodos heredados, que en este caso son el método del getCódigo, que no aparece, y el getPunto. Ahí ya tenemos completamente todos los atributos de la clase figura también. Le damos OK y ya tenemos el getCódigo y el getPunto. Este getPunto lo que hace es irse dentro de nuestra clase punto e imprimir los puntos de su método toString. También la clase cuadrado es de manera similar. Podemos volver a crear el método toString, source, los métodos calcular área, calcular perímetro y los métodos heredados, que es getCódigo y getPunto. El toString no hace falta, ya tenemos, y ahí ya tenemos también todos los atributos. Luego nos vamos a nuestra clase prueba y como habíamos modificado el punto, utilizamos el mismo punto, podemos probar y utilizar el siguiente punto que habríamos creado, punto 2. Podemos guardar y volver a probar nuestra aplicación. Runas, Java aplicación, y podemos visualizar en este caso que ya tenemos impreso el código respectivo y el punto respectivo. En este caso llama a la clase el método toString de la clase punto. Y ya tenemos todos los atributos. Como ven, calcula el área adecuadamente para cada tipo de figura. Es muy útil para utilizarlo de una manera genérica. Luego de la impresión también existe la posibilidad de imprimir a través del método toString del método de la clase padre. Para esto podemos modificar la clase círculo. Como veníamos haciendo, le agregábamos el getCódigo y el getPunto, que son atributos de la clase padre. Sin embargo, también podemos hacerlo de manera manual. Podemos eliminar estos parámetros, son el getCódigo y el getPunto, y concatenarlo dentro de o sea que antes de imprimir la clase círculo imprimimos el método de la clase padre, que mediante la palabra reservada super y el atributo toString, que imprime también el getCódigo y el getPunto. Podemos visualizar y copiar este mismo código, lo implementamos dentro de nuestra clase cuadrada y borramos el getCódigo y el punto. Son distintas maneras de realizar el mismo procedimiento. Ustedes pueden elegir según les convenga. Tenemos la misma estructura y podemos realizar la prueba respectiva nuevamente. Damos clic derecho, Runas, Java aplicación. Damos OK. Como ven, tenemos los mismos resultados. En este caso imprime primeramente el toString de la clase figura y luego el método de calcular área que tiene concatenado este mismo método toString, y luego imprime la clase correspondiente, en este caso cuadrado y en el otro caso círculo.
Como vemos, podemos visualizar manteniendo apretado la tecla control. Podemos dirigirnos a imprimir figura, que nos imprime nuestra variable toString, que se dirige a la clase padre que es figura, y nos imprime el calcular área y calcular perímetro. Como ven, imprime correctamente con relacionado a la figura. Pues bien, esto es todo. Muchas gracias por seguir mi humilde trabajo. Hasta una próxima entrega.